Competitividad que está con nosotros ya. Muy buenos días, señor Tuesta. Bienvenido a Ampliación de Noticias. Fernando Mávila, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy Buenos buenos días, señor días. Tuesta. Sí, ¿cuál es su primera lectura y explicación a la rectificación que ha hecho el Ministerio de Economía sobre el crecimiento, la proyección del PBI para este año 2025 de 4 al 3,5? Se atribuye básicamente esta reducción al impacto del contexto internacional, a las políticas arancelarias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Coincide usted con esta explicación? Señor Tuesta. Sí, yo creo que... Sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, ahora sí. Me parece adelante, que hay por un favor. poco de rezago en la comunicación. Eh, Efectivamente, ¿no? La perspectiva que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas digamos, se corrige en todo caso respecto a las expectativas que tenía el ministro al inicio, ¿no? Recordarán que él se manifestaba con bastante optimismo respecto a la posibilidad de crecer 4%. 3,5 todavía sigue percibiéndose, digamos, dentro del tramo, vamos a decir, aspiracional que puede tener el Ministerio de Economía, ¿no? La mayor parte de las proyecciones de los analistas están en torno al 3. Hay algunos incluso, como JP Morgan, que ha revisado recientemente y está alrededor del 2,6%. ¿No? Y es que los riesgos que se ven a la vista, sobre todo el del escenario internacional, no es menor, ¿no? El Fondo Monetario acaba de corregir la previsión de crecimiento mundial en medio Claro. punto. Hay riesgos, incluso escenarios donde la caída podría ir a 1. Entonces el Perú no estaría indemne en esas condiciones. Por tanto, habría que ver cómo evolucionan esos riesgos y constatar si estas perspectivas del MEF finalmente se van a terminar dando, ¿no? Claro, para que nuestro público entienda mejor cómo es que impacta, porque en un primer momento, cuando Donald Trump sale con esta lista de aranceles, se nos dijo a los peruanos, estamos blindados por el Tratado de Libre Comercio, en realidad tenemos la oportunidad de abrir otro tipo de mercados, pero ¿cuál es el impacto para que el público lo entienda en sencillo? ¿Por qué no vamos a poder estar del todo protegidos del impacto de lo que viene ocurriendo en el mundo? Básicamente, lo primero es bastante obvio, ¿no? Formamos parte de la economía global, somos un país bastante integrado, Ujú. prácticamente tenemos tipo de arancel, digamos, en la mayor parte de nuestros productos con el resto del mundo. Entonces, además, estamos recibiendo el impacto de al igual que otros países, ¿no? La principal economía del mundo, hacia el cual destinamos aproximadamente el 15% de nuestras exportaciones. No son las mayores, la mayor parte va a China, pero China se va a ver afectado. El 35% de las exportaciones van a China, entonces a través de China también nos vamos a afectar. Ujú. Y lo que se prevé es que más allá del directo, de lo que significa exportación, importación, esto va a llevar a un menor crecimiento económico de toda la economía. Entonces va a Claro, de la haber economía a una nivel mundial. disminución de la demanda generalizada. Exacto. Entonces ese es el mayor riesgo, que el mundo en su conjunto se ve afectado con un menor crecimiento y por tanto la economía peruana pues empieza a experimentar, por ejemplo, ¿no? Una disminución en los precios de los términos de los términos de intercambio, el precio del cobre, por ejemplo, ¿no? Que hoy está generando un impulso muy importante al crecimiento económico local que estamos observando. ¿Qué medidas puede poner en marcha, digamos, el gobierno? ¿Qué puede hacer el Perú para de alguna manera protegerse ante esta coyuntura desfavorable? Bueno, lo primero yo diría las medidas que quizás el impacto no es inmediato, pero que creo que es una llamada de atención en lo que significa la mejora de nuestra productividad, o si se quiere ver desde la competitividad, es decir, la posibilidad de producir bienes a menor precio y mayor valor que otros países en el mercado global. Y ahí tenemos una larga deuda y postergación de tareas, ¿no? Por Ujú. ejemplo, ¿no? Un elemento sobre el cual se puede avanzar es en flexibilizar un poco más el funcionamiento de nuestro mercado laboral, ¿no? Por ejemplo, ahí me llama mucho la atención de que inicialmente en el plan desregulador del MEF
estuviera, al menos como señal a los agentes económicos de que se iba a eliminar este mecanismo que iba en contra de la tercerización que tenían las empresas. Recordarán esta Agenda 19 que se sacó el gobierno de Castillo, y ahora entiendo que lo han retirado, ¿no? O sea, que dice que lo van a llevar al diálogo social, pero recuerden ustedes que sin ningún diálogo social esto se colocó en la Agenda 19. Entonces, eso, por ejemplo, es una señal que debería volverse a recuperar por parte del MEF, ¿no? De acuerdo. Luego habría que, de shock desregulador, hay otras tantas medidas que ha planteado el MEF que debería impulsarse con mayor fuerza. Esto debe ser una llamada de atención de que la única manera de que podemos competir en circunstancias más complejas como la que se presentan es siendo más competitivo. Yo creo que ahí es donde se tiene que afrontar gran parte de las tareas. Y el otro tiene que ver con Y perdón, acelerar... respecto del otro, preferiría que lo reserváramos para después de una breve pausa que tenemos que hacer, al mismo tiempo que quisiera, por mi parte, que profundice su opinión sobre lo que el ministro presentó como un shock de inversiones y un shock de desregulación que está orientado para él sobre todo a través de inversiones APP que han dado lugar a una objeción muy argumentada de la parte de su ex colega ex ministro de Economía como usted, el señor Alonso Segura. Yo quisiera que nos hable sobre estas cosas después de la pausa que tenemos que hacer, señor David Tuesta. Que está con nosotros ya. Muy buenos días, señor Tuesta. Bienvenido a Ampliación de Noticias. Fernando Mávila, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, ¿cuál es su primera lectura y explicación a la rectificación que ha hecho el Ministerio de Economía sobre el crecimiento, la proyección del PBI para este año 2025 de 4 al 3,5? Se atribuye básicamente esta reducción al impacto del contexto internacional, a las políticas arancelarias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Coincide usted con esta explicación? Señor Tuesta. Sí. Yo creo que... Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Adelante, parece que hay un poco de rezago en la comunicación. Efectivamente, ¿no? La perspectiva que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas digamos, se corrige en todo caso respecto a las expectativas que tenía el ministro al inicio, ¿no? Recordarán que él se manifestaba con bastante optimismo respecto a la posibilidad de crecer 4%. 3,5% todavía sigue percibiéndose, digamos, dentro del tramo, vamos a decir, aspiracional que puede tener el Ministerio de Economía, ¿no? La mayor parte de las proyecciones de los analistas están en torno al 3%. Hay algunos incluso, como JP Morgan, que ha revisado recientemente y está alrededor del 2,6%. ¿No? Y es que los riesgos que se ven a la vista, sobre todo el del escenario internacional, no es menor, ¿no? El Fondo Monetario acaba de corregir la previsión de crecimiento mundial en medio punto. Claro. Hay riesgos, incluso escenarios donde la caída podría ir a 1. Entonces el Perú no estaría indemne en esas condiciones. Por tanto, habría que ver cómo evolucionan esos riesgos y constatar si estas perspectivas del MEF finalmente se van a terminar dando, ¿no? Claro, para que nuestro público entienda mejor cómo es que impacta, porque en un primer momento, cuando Donald Trump sale con esta lista de aranceles, se nos dijo a los peruanos, estamos blindados por el Tratado de Libre Comercio, en realidad tenemos la oportunidad de abrir otro tipo de mercados, pero ¿cuál es el impacto para que el público lo entienda en sencillo? ¿Por qué no vamos a poder estar del todo protegidos del impacto de lo que viene ocurriendo en el mundo? Básicamente, lo primero es bastante obvio, ¿no? Formamos parte de la economía global, somos un país bastante integrado, prácticamente tenemos de arancel, digamos, en la mayor parte de nuestros productos con el resto del mundo. Entonces, además, estamos recibiendo el impacto de al igual que otros países, ¿no? La principal economía del mundo, hacia el cual destinamos aproximadamente el 15% de nuestras exportaciones. No son las mayores, la mayor parte va a China, pero China se va a ver afectado. El 35% de las exportaciones van a China, entonces a través de China también nos vamos a afectar. Y lo que se prevé es que más allá del directo, de lo que significa exportación, importación,
esto va a llevar a un menor crecimiento económico de toda la economía. Entonces Claro, va a de haber la economía a una nivel mundial. disminución de la demanda generalizada. Exacto. Entonces ese es el mayor riesgo, que el mundo en su conjunto se ve afectado con un menor crecimiento y por tanto la economía peruana pues empieza a experimentar, por ejemplo, ¿no?, una disminución en los precios de los términos de los términos de intercambio, el precio del cobre, por ejemplo, ¿no?, que hoy está generando un impulso muy importante al crecimiento económico local que estamos observando. ¿Qué medidas puede poner en marcha, digamos, el gobierno? ¿Qué puede hacer el Perú para de alguna manera protegerse ante esta coyuntura desfavorable? Bueno, lo primero yo diría las medidas que quizás el impacto no es inmediato, pero que creo que es una llamada de atención en lo que significa la mejora de nuestra productividad, o si se quiere ver desde la competitividad, es decir, la posibilidad de de producir bienes a menor precio y mayor valor que otros países en el mercado global. Y ahí tenemos una larga deuda y postergación de tareas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, un elemento sobre el cual se puede avanzar es en flexibilizar un poco más el funcionamiento de nuestro mercado laboral, ¿no? Por ejemplo, ahí me llama mucho la atención de que inicialmente en el plan desregulador del MEF estuviera, al menos como señal a los agentes económicos, de que se iba a eliminar este mecanismo que iba en contra de la tercerización que tenían las empresas. Recordarán esta Agenda 19 que se sacó el gobierno de Castillo, y ahora entiendo que lo han retirado, ¿no? O sea, dicen que lo van a llevar al diálogo social, pero recuerden ustedes que sin ningún diálogo social esto se colocó en la Agenda 19. Entonces, eso, por ejemplo, es una señal que debería volverse a recuperar por parte del MEF, ¿no? De acuerdo. Luego habría que, de shock desregulador, hay otras tantas medidas que ha planteado el MEF que debería impulsarse con mayor fuerza. Esto debe ser una llamada de atención de que la única manera de que podemos competir en circunstancias más complejas como la que se presentan es siendo más competitivos. Yo creo que ahí es donde se tiene que afrontar gran parte de las tareas. Y el otro tiene que ver con acelerar... Respecto del otro, preferiría que lo reserváramos para después de una breve pausa que tenemos que hacer, al mismo tiempo que quisiera, por mi parte, que profundice su opinión sobre lo que el ministro presentó como un shock de inversiones y un shock de desregulación que está orientado para él sobre todo a través de inversiones APP que han dado lugar a una objeción muy argumentada de la parte de su ex colega ex ministro de Economía como usted, el señor Alonso Segura. Yo quisiera que nos hable sobre estas cosas después de la pausa que tenemos que hacer, señor David Tuesta. Club FCC de RPP premia tu pasión por el fútbol. Y el viernes 2 de mayo, Club FCC te regala 3 pases dobles para el partido de la U versus Barcelona de Ecuador y 4 entradas dobles para el Alianza Lima versus Sao Paulo. Para participar, suscríbete en clubfcc.com por 7 soles 99 o 20 soles 99. Apúrate y únete al club de los verdaderos hinchas. Desde que inicias el día, somos tu principal fuente de noticias. Y te acompañamos con los personajes que son parte de tu vida, porque con nosotros eliges estar siempre bien informado. RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. En Encendidos nos interesa tu bienestar.
Por eso queremos conversar contigo para que nos cuentes cuáles son tus mayores dudas o preocupaciones, por ejemplo, en temas de alimentación, que yo con todo gusto te lo voy a responder. Eso y mucho más en Encendidos. Amigos de RPP, la voz de todo el Perú, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fútbol como Cancha. Aquí hay fútbol con harta pasión. Lo demás es repetición. Tenemos una gran responsabilidad con nuestro público. La confianza depositada en la rotativa del aire nos sirve como motor para nuestro trabajo diario. Somos un gran equipo. La rotativa del aire, edición mañana, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, por RPP. Confianza y credibilidad por todos los medios. Estamos conversando con el exministro de Economía, David Tuesta, sobre las nuevas proyecciones para el crecimiento económico, que el MEF ha reducido en 0,5%, analizando el contexto internacional, el impacto que tiene y qué es lo que finalmente desde el Perú se puede hacer para, de alguna manera, amortiguar este impacto. Pero antes tenemos información en vivo importante desde San Miguel con nuestra compañera Miriam Caguana. Miriam, te escuchamos. Muy buenos días, Mávila, don Fernando, así es, en directo. Continuamos aquí en los exteriores del Centro de Rehabilitación Juvenil Maranguita, y es que hace solamente instantes acaba de llegar el general en el retiro Carlos Tineo, gerente de Seguridad Ciudadana, para que nos pueda brindar la ampliación correspondiente a la fuga de unos reos, de unos internos de este centro de rehabilitación juvenil. Vamos a conversar con él para que nos pueda brindar a detalle de cuántas personas ya se habría confirmado, en todo caso se trataría hasta el momento. Sí, hemos podido visualizar en una de las cámaras nuestras, luego de la fuga producida, que estas personas están discurriendo por una calle muy cercana aquí al centro de rehabilitación, y uno de ellos se puede apreciar que está sin calzado. Y viendo acá en la parte del evento donde se han descolgado, se puede apreciar dos sandalias que sería de esta persona. Estas imágenes ya han sido proporcionadas a la Policía Nacional para que ellos puedan hacer su trabajo correspondiente. Estamos hablando entonces de esos hombres. ¿De cuántas personas se podría confirmar, por favor, que nos podría mencionar? Bueno, en el reconteo que han hecho personal de seguridad, en el reconteo hay 6 personas que están faltos. Las 6 personas que se habrían fugado son de nacionalidad extranjera, y todos ellos también ya habrían cumplido la mayoría de edad, 18 años. En las cámaras de videovigilancia del distrito se visualiza a 3 personas. ¿Se podría en todo caso confirmar si serían parte de este grupo de internos que se ha fugado? Sí, serían ellos, porque hay una característica que en uno de ellos se le aprecia que está sin calzado, y aquí en la parte inferior se puede apreciar que hay 2 sandalias. Al momento de hacer su caída, digamos, aquí a la vereda y tomar la calle, por el apuro y el apremio y el susto, seguramente dejó sus sandalias, porque aquí se aprecia, y sería la persona que hemos captado en una arteria muy cercana aquí al centro de rehabilitación. Este video y estas imágenes ya han sido proporcionadas a la Policía Nacional para que puedan hacer su trabajo. ¿Asimismo se está realizando algún operativo para
poder cercar la zona para poder... En forma inmediata se activó el operativo para tratar de ubicarlo. Lamentablemente no lo hemos logrado ubicar, lo que hace presumir que habrían abordado algún tipo de vehículo inmediatamente, pero seguimos nosotros buscando nuestras cámaras para tratar de identificar una posible ruta alejado pues al centro de rehabilitación. Digamos, esta fuga ya había estado premeditada por parte de sus internos al visualizar ustedes en las cámaras. Seguramente, al parecer por la forma como ha sido confeccionada esa especie de soga. Gracias, gerente de Seguridad Ciudadana. Entonces, se ha confirmado que serían 6 internos que habrían fugado de este centro de rehabilitación juvenil y que, según las cámaras de videovigilancia, se han captado a 3 de ellos caminando por diversos puntos del distrito limeño de San Miguel. Asimismo, estaríamos hablando de ciudadanos de nacionalidad venezolana, todos ellos mayores de edad. Ya hasta aquí ha llegado peritos de criminalística, quienes han realizado, en este caso, la recopilación de la información y han llevado consigo también los elementos como, por ejemplo, una polera, un polo también que se ha encontrado y las sandalias que están aquí en los exteriores. Sí, Miriam, antes de que cerremos el despacho, por favor, repite la información sobre el número de internos para que quede claro. Sí, te comento, Mávila, serían 6 internos, todos ellos mayores de edad, de nacionalidad venezolana, y de los cuales 3 se ha podido verificar en las cámaras de videovigilancia en diferentes puntos del distrito limeño de San Miguel. 6 ciudadanos entonces de nacionalidad extranjera. Muchas gracias, Miriam. Tomamos nota que por lo menos son 6 los adultos que se llaman en el centro juvenil llamado Maranguita y que se han fugado durante la noche. Habrá que comprender por qué, siendo adultos, estaban ahí y no en una cárcel que diera más seguridad. Vamos a retomar nuestra conversación con el exministro de Economía, David Tuesta, al que le habíamos dejado planteada la pregunta. El ministro Salardi sostuvo que el 4% iba a ser posible de ser alcanzado este año 2025 a causa de lo que él diseñó, un shock de inversiones con un énfasis puesto en la realización de APPs y un shock de desregulación. Respecto de las APP, en los últimos días hemos escuchado observaciones críticas formuladas por Alonso Segura. Queremos que nos explique qué piensa usted, por favor, de lo dicho por el también exministro respecto de las APPs y su viabilidad para mover la aguja de la tasa de crecimiento económico en el Perú este año. Es importante contar con inversión fuerte, dinámica en lo que es infraestructura, ¿no? La infraestructura está demostrado, tiene un multiplicador enorme, ¿no? No solamente en términos de crecimiento económico, sino en la generación de bienestar, ¿no? Sobre todo los esquemas de asociaciones público-privadas, ¿no? Tiene la posibilidad de traer lo mejor, ¿no? Del conocimiento, del expertise del sector privado, junto con la participación y espacio que dé el sector público, ¿no? Y el bienestar y el servicio está claramente medido. Lo que es, creo, importante señalar es que la forma como estaba funcionando la ley anterior, la ley 29951, que era la ley del 2012, que salió durante el gobierno de Ollantumala, no funcionaba bien, ¿no? Es un marco regulatorio que recibió muchas críticas y está esto patentado en informes del Banco Mundial, de la OCDE, incluso de la CAF, respecto, yo diría, a 2 elementos, ¿no? Número 1 era la cantidad de actores involucrados, que cuando se comparaba con países que eran referentes en el tema de EPP, e incluso en países de la Alianza del Pacífico, el Perú era excesivo. Como mínimo, se involucraban 6 instituciones y podrían llegar hasta 10. Y el otro tema era que cada una de estas instituciones se superponían en cuanto a sus funciones, se atribuían funciones que no les correspondían. De hecho, hubo un estudio que hizo en su momento el Consejo Privado de Competitividad, encontró que en muchos casos se excedían en más del 70%, es decir, en el caso de los reguladores, por ejemplo, Sinermin o Citran, etcétera, pues tenían que opinar de repente por temas específicos respecto a su sector, a tarifas, por ejemplo, etcétera, pero terminaban dando opinión de cualquier otra cosa que no les correspondía. La Contraloría, por ejemplo, también tenía que dar opinión fundamentalmente en términos de la parte financiera, balances, pero terminaba opinando pues de cualquier cosa también. Es más, los sectores, los ministerios, ¿no?,
se demoraban mucho tiempo en dar su opinión y a veces cambiaban de idea y terminaban retrocediendo el proceso cuando estaba a punto de aprobarse. Y para ser más claro en cuanto a números, desde que se puso en marcha la normativa, esta ley que les comentaba, el 2012, para la firma, hasta que llegara la firma de la adjudicación de un proceso de APPs, podría demorar 58 meses, que era casi 3 veces más de lo que demoraba con la ley del 2008. Y adicionalmente, yo diría que también esta ley no es que haya sido wow, ¿no? Que en el MEF hayan sido unos galácticos espectaculares haciendo estas cosas, ¿no? De hecho, varias cosas que después han terminado siendo observadas, como el gasoducto, el gasoducto del sur, temas como Chincheros, han sido parte de esta normativa, de esta ley aprobada en el 2012. Por tanto, yo creo que hay algunos riesgos, evidentemente, que yo creo que el Consejo Fiscal apunta bien. Por ejemplo, el tema, efectivamente, la rectoría pasa ahora a Proinversión, pero se le deja un espacio bastante claro en el ámbito fiscal, el ámbito constitucional, en términos de lo que significa el equilibrio presupuestario, el respeto a las reglas fiscales, o sea, a mí lo que más me preocupa en todo caso es las capacidades que pueda tener Proinversión, ¿no? Exacto, por ahí apunta la preocupación. Es decir, ¿podría llevar esto, como ha dicho el señor Segura, a una fiesta de proyectos mal estructurados, con sobrecostos, adendas, debido a un poder excesivo en manos de Proinversión? ¿Y sin las capacidades técnicas para la vigilancia adecuada? Es un riesgo importante porque, a ver, el tema de APPs requiere una expertise enorme, ¿no? Las personas que realmente saben no están en el sector público. Son personas o son expertise que ganan muchísimo, ¿no? Que tienen, digamos, que son muy valorados en el mercado, ¿no? Entonces ahí nomás ya empezamos a incorporar un elemento de capacidades y realmente los reales estructuradores están en Proinversión. Por tanto, yo creo que es importante establecer algún tipo de marco de independencia, autonomía financiera, digamos, algo parecido al Banco Central, ¿no? Que permita justamente a esta institución que va a tener un rol tan relevante, ¿no? En términos de un rol decisorio, ¿no? Que sus capacidades sean fortalecidas. Al mismo tiempo, se tiene que incorporar, digamos, algún tipo de blindaje institucional en términos de la manera como se elige al director de Proinversión. Debería ser en función a concurso público y tendría que tener amplia experiencia respecto a este tipo de procesos, ¿no? También se necesitan fortalecer mecanismos de transparencia, ¿no? Revisiones independientes, ¿no? Como sucede, a ver, este no es un modelo que solamente sucede en Perú, hay algunos modelos que yo creo que por ahí se parecen al que quieren incorporar con la nueva ley, como en Corea, por ejemplo. En Corea existe también una institución similar, ¿no? Digamos que tiene, que impulsa de alguna manera la rectoría, pero claro, tiene este soporte institucional fuerte. Esta institución que se llama el PIMAC en Corea es pues un centro realmente de conocimiento y realmente está la gente que sabe en términos de estructuración de este tipo de proyectos. Y bueno, tiene su contrapeso también por el lado de su Ministerio de Finanzas, ¿no? Hay modelos similares en Australia, ¿no? También que pueden servir como referencia, pero la parte es la institucionalidad. Ahora bien, sobre el tema, sí, señor Tuesta, permítame una interrupción sobre el tema de la institucionalidad. Otra crítica que se hace a la forma en la que se ha dado esta nueva norma tiene que ver con el hecho de que no haya pasado por un consejo de viceministros o por el consejo de ministros. ¿Usted diría que eso invalida o le resta legitimidad al cambio? Eso, fíjese que ese detalle, pues no lo sé, evidentemente hubiera sido mejor que fuera un tema más consensuado, ¿no? Seguramente el ministro, me imagino que ha sido impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Es correcto, con el Congreso, sí, con la Comisión de Economía del Congreso. Exactamente, ¿no? Lo que ha buscado seguramente es un fast track, justamente, porque lo que vio seguramente es que, les comentaba, son varias instituciones involucradas y seguramente ninguna de ellas hubiera querido perder su pequeño o mucho espacio de poder, ¿no? Entonces, con lo cual hubiéramos seguido involucrados en la parálisis, ¿no? Que yo creo, ya les he comentado con cifras, ¿no? De cómo se ha venido ralentizando este proceso. Miren, si uno quiere un proceso sin riesgos, mejor no se hace nada, ¿no? Esa es la mejor forma de que no haya riesgo. No hagan nada y se acabó.
por un lado o por el otro sí va a haber algún tipo de riesgo. Entonces, lo que toca ahora, justamente, en mi punto de vista, es, ya que esta norma, es fortalecerla, porque yo creo que tiene elementos interesantes para promover mayores inversiones, ¿no? Y con la responsabilidad fiscal necesaria, por supuesto. Muy bien. Muchísimas gracias por sus declaraciones. Tomamos nota entonces del margen de riesgo que usted considera que tiene que tomar las decisiones que se toman. La próxima vez hablaremos más sobre proyectos específicos, proyectos de infraestructura en particular, y de transportes y de carreteras y de irrigación que se hayan paralizado. En total, 2.000 obras en el Perú. Usted lo sabe bien porque desde la época en que usted era ministro ya enfrentamos esa dificultad. Muchas gracias, señor David Tuesta. Que tenga usted un buen día. Son las 8:35, vamos a la pausa y recibiremos después al presidente del Partido Libertad Popular, el economista Rafael Belaúnde.